¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, les dije el 13 de septiembre, me lo confundí con el Frontón Buenos Aires, que fue un 13 de abril. El 1 de septiembre del 89 surge la Unión Cívica. Reitero, sobre la base de la Unión Cívica de la Juventud, a la cual se sumaron muchos viejos actores de la política nacional que se habían alejado del elenco gubernamental luego de la segunda mitad del mandato de Roca y la presidencia de Juárez Celman. En este sentido, el gran protagonista de aquella jornada sería nada más ni nada menos que Leandro Nicéforo Alem. Leandro Alem sería el gran protagonista de aquella jornada donde se constituye la Unión Cívica. Como diría el gran Leandro Alem, quien fue aclamado por la multitud en uno de sus discursos, era un gran orador Leandro Alem: si necesitáis a un joven de largas barbas blancas, coread mi nombre y correré presuroso a ocupar mi puesto entre vosotros con el ardor de los primeros tiempos. Claramente Alem se estaba convirtiendo en el jefe de la oposición. Pero, reitero, en esta Unión Cívica había de todo. Había viejos autonomistas, algunos referentes del mitrismo con el mismo Mitre, católicos distanciados del gobierno de Juárez Celman por la ley de matrimonio civil, a su vez que se habían distanciado de Roca por la ley 1420. Es decir, era muy heterogéneo este grupo opositor. Otros estaban de acuerdo con la política gubernamental en el sentido del orden conservador y liberal, pero no estaban de acuerdo en la corrupción que reinaba en el gobierno de Juárez Celman. No había un patrón claro de conducta. Sin embargo, la Unión Cívica tratará de generar un denominador común y concurrir a las elecciones legislativas de 1890. En aquel momento, para votar, había que inscribirse en el registro electoral, el voto era voluntario y la inscripción también. La Unión Cívica pretendía triunfar en la capital a efectos de darle un cimbronazo al gobierno de Juárez. Sin embargo, justo en el momento que debe producirse la apertura de los registros electorales, se produce una momentánea baja en el precio del oro y muchos pensaron, bueno, con esto se solucionó el problema, listo, no nos metamos, no nos compliquemos. La gente no se inscribió a votar y la Unión Cívica decidió abstenerse de competir en aquellas elecciones legislativas. Sin embargo, la crisis se reanuda en marzo de 1890, quiebran varios corredores de bolsa, el oro salta por las nubes, las acciones del banco caen y se genera el pánico extremo. Estaba paralizada la economía argentina y al borde de la quiebra. Y con esto vuelve a resurgir la Unión Cívica, quien llevará a cabo un nuevo acto el 13 de abril de 1890 en el Frontón Buenos Aires, claramente delineando la oposición al gobierno de Juárez. Y como ya les digo, la Unión Cívica logró un denominador común para oponerse a Juárez. En este sentido, ¿cuáles serían los grandes postulados de la Unión Cívica? La defensa de las libertades públicas, el libre ejercicio del sufragio, la honradez administrativa y el respeto de las autonomías provinciales y municipales. ¿Por qué esto del respeto de las autonomías provinciales y municipales? Porque había una tradición. Vieron hoy que yo les marqué en qué provincia Juárez Celman no había ganado antes de asumir. ¿Por qué les marco esto? Porque la tradición era que el presidente que asumía intervenía en las provincias en las que había perdido. Muy democrático, ¿no? Listo, gané, ustedes no me votaron, ahora van a ver, les intervengo a las provincias. Y donde en alguna provincia había algún atisbo de oposición política a la línea oficial, intervenía la provincia. Por eso el respeto de las autonomías provinciales. Y también surge ya aquí, comienza lentamente la lucha por el sufragio, la lucha por las libertades políticas, a efectos de respetar la voluntad nacional para la conformación del gobierno.
Recuerden ustedes que el pueblo no votaba prácticamente desde la caída de Rosas. Habíamos vivido de fraude en fraude y de violencia en violencia en las elecciones. Para que se den una idea, cada elección era una lucha cuerpo a cuerpo en la mesa de votación. Las elecciones terminaban con muertos y heridos a granel. A punta de pistola se dirimían a veces las elecciones. No muy distinto de lo que pasa en algunos lugares símil Far West hoy en día, pero en aquel momento era pesado en serio. Lo cierto es que faltaban 2 años prácticamente para que terminara el gobierno de Juárez Celman y producir la renovación presidencial. Por lo tanto, la Unión Cívica lisa y llanamente opta por la opción conspirativa, conspirar para voltear al gobierno de Juárez Celman. Y en este sentido se va a constituir una junta tendiente a organizar una revolución contra el gobierno de Juárez, y claramente emerge el liderazgo civil de Leandro Alem, y se incorporarán militares afines al mitrismo, a la Unión Cívica, que comienzan a conspirar contra el gobierno de Juárez. No obstante, el gobierno de Juárez, a través del jefe de la policía de la capital, el general Capdevila, tenía claro quién conspiraba, dónde se juntaban, a qué hora se juntaban, con lo cual el Ministerio de Guerra decide detener a algunos de los militares complotados contra el gobierno. Mientras tanto, recuerden ustedes, yo les dije que el mitrismo formaba parte de la Unión Cívica. Sin embargo, cuando estaban por empezar a sonar los tiros, cuando debía organizarse la revolución, Mitre decide irse a pasear por Europa. El compromiso político de Mitre. Les dejo a mis militares, yo me voy a Europa. Total, dale que va. Ahora bien, lo cierto entonces, reitero, el gobierno sabe de la conspiración y detiene a los principales militares mitristas, entre ellos el general Manuel Campos, quien sería el líder militar de la revolución. Y aquí es donde se va a comprar, o mejor dicho, aquí es donde se va a pasar la factura de la traición. Yo les dije que Roca se la iba a cobrar con intereses a Juárez Celman haberle soltado la mano, haberlo traicionado. Roca, quien luego de tomarse un descanso también, como era de costumbre al terminar el mandato, se fue de gira por Europa, enojado por lo que estaba haciendo Juárez Celman. Cuando volvió y vio el desastre que era esto, agudo observador de la política, Roca ve lo siguiente: con lo que me costó organizar a mí el país, y está siendo un desastre. Y por lo tanto, si Juárez Celman termina su presidencia, nosotros nunca más volvemos al gobierno. Con o sin fraude no ganamos nunca más. Dice, ahora, si triunfa la Unión Cívica, tampoco volvemos nunca más. Porque si garantizan el sufragio, ¿quién nos va a votar a nosotros? Con lo cual, Roca, ¿qué es lo que hace? Dice, necesitamos que la revolución triunfe, pero hasta ahí nomás, que tenga la fuerza necesaria como para herir de muerte al gobierno de Juárez, pero que no tenga la fuerza necesaria para imponerse. Y es lo que va a ocurrir. No es casualidad que el general Campos reciba la visita del general Roca en prisión. Al día siguiente Campos sea liberado y 2 días después estalle la revolución, cuyo líder militar sería el general Campos. Es decir, Roca había movido con enorme destreza los hilos. Y Juárez Celman, que se había rodeado de un grupo de inútiles, de repente ve que estalla una revolución en julio de 1890 y se va a recostar sobre sus viejos amigos a efectos de tratar de solucionar el problema. Todos los alcahuetes que lo habían acompañado hasta ese momento desaparecen y termina delegando la tarea de sofocar esta revolución que había estallado en Roca, en Pellegrini y el ministro de Guerra, el general de Valle, que era roquista. Con lo cual, nuevamente, los hilos del país estaban en manos de Roca. Y la revolución generó lo que Roca quería que generara. Estalló y generó el cimbronazo que terminaría con el gobierno de Juárez Celman, pero no tuvo la fuerza necesaria para instalarse en el gobierno. En efecto, la revolución estalla en la madrugada del 26 de julio de 1890, se toma el parque de artillería de la ciudad, de allí el nombre Revolución del Parque. Parque de artillería que, para que se ubiquen, es donde actualmente funciona el Palacio de Tribunales en Plaza Lavalle.
Decidieron sacar de allí el parque de artillería después de la revolución, precisamente. Ahora bien, si vos querés dar un golpe de Estado, ¿qué es lo primero que haces? Te haces fuerte en un regimiento, marchás a la casa de gobierno, metés preso al presidente, al vicepresidente, a los ministros y se terminó. Los revolucionarios deciden acantonarse en el parque de artillería. Es decir, no avanzaron, no se desplegaron, no se movieron. Y una revolución, lo primero que necesita es movilidad. Si vos te quedás encerrado en algún lado, es muy fácil reprimirte. Cercamos el lugar donde vos te encerraste hasta que te quedás sin suministros, sin medicina, sin alimentos, sin balas, y te tenés que rendir. ¿Qué es lo que terminó pasando? Se combatió 3 días hasta que a los revolucionarios no le quedó otra que rendirse el 28 de julio de 1890. Ahora bien, había claramente 2 líneas políticas allí, porque Alem, consciente de cómo debía obrarse, pretendía marchar rumbo al gobierno, meter preso a Juárez Celman, a Pellegrini y a los ministros, formar una junta revolucionaria y convocar a elecciones. Sin embargo, se impone la visión del general Campos de acantonarse allí en el parque de artillería. Reitero, un general Campos que había recibido la visita de Roca días antes. Era claro que Campos actuaba movido por, hay que ver qué le habría prometido a Roca en aquel momento. Pero lo cierto es que actuaba por intereses ajenos. Ahora, al fin y al cabo, luego de 3 días de combate, la revolución del parque termina rindiéndose. Y como les dije hoy, Juárez había querido ser el jefe del PAN, quiso ser el único, se rodeó de una nube de adulones y alcahuetes, y al convertirse la crisis económica que hemos visto en crisis política, se quedó solito y solo. Y Roca hábilmente maniobró para quedarse con el poder y con el control de su partido. Porque, reitero, la represión del movimiento revolucionario estuvo en manos de 2 roquistas, el vicepresidente Pellegrini y el ministro de Guerra Levalle. En efecto, a Juárez Celman lo mandaron a Rosario durante la revolución. Andá a buscar tropas a Rosario, se lo sacaron de encima. Y quienes quedaron a cargo fueron estos 3. El vicepresidente Pellegrini en ejercicio del Poder Ejecutivo, el ministro de Guerra y Roca, que no tenía cargo, pero seguía siendo claramente el jefe del Partido Autonomista Nacional. Y esto es lo que va a generar entonces la caída del gobierno de Juárez. En agosto de 1890, Juárez Celman renunciará a la presidencia de la Nación. Como diría el senador Manuel Dídimo Pizarro en el recinto de sesiones, la revolución está vencida, pero el gobierno ha muerto. Es decir, ya no tenía margen político para seguir Juárez Celman, y el 6 de agosto de 1890 renuncia a la presidencia de la Nación. Como marca la Constitución, quien debía sucederlo era su vicepresidente, Carlos Pellegrini. Pero Pellegrini no quería asumir, porque dice, no voy a asumir yo con el país quebrado. Se venía un vencimiento del pago de la deuda, no había con qué pagar. Reitero, nos habíamos quedado sin reservas, el Estado no tenía absolutamente un mango. Cuenta la leyenda que Pellegrini convocó a banqueros, empresarios, industriales, terratenientes y miembros de la clase política en su casa. Parece que los reunió en una sala, dejó en una hoja y dice, señores, pido un esfuerzo patriótico. Pongan ustedes en esto con qué va a aportar cada uno. Se fue, los dejó ahí media hora, 40 minutos, cuando volvió, parece que los muchachos rompieron el chanchito, porque miró y dijo, ahora sí soy presidente. Lo que hizo Pellegrini es, necesitamos un empréstito interno para paliar el desastre que se generó, y cuando vio que tenía el respaldo de la élite, ahí sí decidió asumir la presidencia de la Nación. Por lo tanto, sería Carlos Pellegrini el encargado de culminar el mandato presidencial de Miguel Juárez Celman. Allí está, asume el gringo, Carlos Pellegrini, un gran político, uno de los grandes hombres de la historia argentina, verdaderamente. Más allá de que uno no comulga con la línea política en la cual estuvo inmerso, no cabe ninguna duda que fue un gran pensador, un gran defensor de la industria nacional, y un tipo que tardíamente
comprendió que había que abrir el proceso electoral y permitir que el pueblo participara libremente de las elecciones. Pellegrini obviamente tuvo que ordenar el caos que había dejado la crisis económica durante el gobierno de Juárez. También debía tratar de ordenar políticamente la nación. Rápidamente designará a Julio Argentino Roca como ministro del Interior y designará a Vicente Fidel López, aquel que había defendido el acuerdo de San Nicolás en las jornadas de junio, como ministro de Hacienda. Y en este sentido, Vicente Fidel López, siguiendo los lineamientos de Pellegrini, va a aplicar una política aduanera proteccionista. Pellegrini era un decidido industrial, como lo marqué en la clase anterior, y a su vez también para reorganizar el sistema bancario, destruido producto de la política privatista de Juárez con su ley de bancos garantidos, liquidará todas las sociedades vigentes para dar origen a una institución que ahora sí se mantiene vigente, como es el Banco de la Nación Argentina. El Banco Nación, como lisa y llanamente lo denominamos nosotros. Ahora bien, a Pellegrini también le tocará, además de ordenar la economía en crisis, conducir el proceso electoral para la sucesión presidencial de 1892. Y en este sentido, reitero, había surgido la oposición política producto de la Revolución del Parque. Había nacido la Unión Cívica. Y en este sentido, la Unión Cívica se va a reunir en enero de 1891 y la Convención Nacional de esta Unión Cívica va a proclamar la candidatura de Bartolomé Mitre a presidente de la Nación y de Bernardo de Irigoyen como vicepresidente. Es decir, la fórmula Mitre-Bernardo de Irigoyen. Como ustedes saben, el ministro del Interior es quien tiene en sus manos la agenda política de todo gobierno. Es la cartera política por excelencia el Ministerio del Interior. En aquel momento tenía a su cargo nada más ni nada menos que el manejo de la policía. Y a su vez también es quien tiene el vínculo directo con los gobernadores. Y el que tiene en sus manos también toda la cuestión electoral y política. ¿Quién era el ministro del Interior? Acabo de decir, Roca. Y Roca, en este sentido, veía que el partido, luego de la crisis, no se encontraba en condiciones de competir electoralmente, más allá de que hubiesen hecho fraude. Roca tampoco era tonto. En momentos de tensión no podía llevar al extremo muchas prácticas vigentes en el momento. Y en consecuencia, Roca dice, hay que seducir a don Bartolo, le decía así a Mitre, don Bartolo. Mitre todavía estaba dando vuelta por Europa, yo le dije que se rajó antes de la revolución, seguía en Europa. Retornará en abril de 1891. ¿Y quién lo está esperando en el puerto de Buenos Aires? Don Julio Argentino Roca. Roca lo espera, le da un abrazo a Mitre y le dice, general, el país está en crisis, necesitamos la unidad nacional, y ¿quién mejor que usted para encarnar la unión nacional? Dice, no es tiempo de contiendas electorales, tenemos que tirar todos para el mismo lado, hay que ir a la unidad nacional, y usted es la unidad nacional, general. Y a Mitre le encantaban todas esas salamerías pedorras, se ponía chocho cuando le decían todas esas cosas. Y dice, bueno, le dice Roca, te estoy dando la presidencia de la nación, ni más ni menos, dame a mí la vicepresidencia. En efecto, Roca va a proponer un gobierno de unidad nacional con la candidatura de Mitre y de José Evaristo Uriburu, un roquista salteño, como candidato a vicepresidente. Este acuerdo entre Roca y Mitre generará la ruptura de la Unión Cívica. En realidad Roca nunca quiso a Mitre como presidente. Sabía que con este ardid iba a romper la unidad de la oposición. Y sabía que Mitre o era el candidato de la Unión Nacional o no sería candidato. Mató a dos pájaros de un tiro, porque reitero, se quiebra la Unión Cívica y Mitre no sería candidato a presidente. ¿Qué es lo que ocurre? Se va a romper la Unión Cívica. El 26 de junio se reúne la Convención Nacional para aprobar esta política del acuerdo con Roca. Y la Unión Cívica se va a romper. El grupo que apoya a Mitre se reúne por separado, aprueba el acuerdo y proclama la fórmula del acuerdo. Mientras que otro sector
el sector que sigue el liderazgo de Leandro N. Alem, que se rompa pero no se doble, se va a oponer al acuerdo. La Unión Cívica se va a fracturar en la Unión Cívica Radical, reitero, con el liderazgo de Leandro Alem, opuestos al pacto Roca-Mitre, y obviamente la Unión Cívica Nacional sería donde estaban los mitristas avalando el acuerdo. Reitero, esta visión de Roca de ofrecerle la candidatura a Mitre rompe la unión de la oposición. Y Mitre, al ver que no sería candidato de la Unión Nacional, decide declinar su candidatura, decide bajarse de la candidatura. De este modo, el ministro del Interior había hecho naufragar la unidad de la oposición política. Ahora, ¿cómo se seguiría la cuestión? Reitero, la Unión Cívica se va a constituir en Unión Cívica Radical, con el liderazgo de Alem. Se supone que el término radical se lo sugirió don Adolfo Saldías a Alem. Ustedes tienen que ser radicales, intransigentes frente al acuerdo, de allí el término. Proclamarían finalmente la candidatura de Bernardo de Irigoyen y de Juan Manuel Garro, que no tiene nada que ver con el intendente de acá, por suerte, para las elecciones de 1892. Ahora bien, Roca había hecho naufragar la candidatura a Mitre, pero tampoco tenía un candidato propio. El oficialismo estaba medio despistado, y precisamente quien va a salir a la palestra será un hombre que lidera una fracción del oficialismo, pero opositora a Roca. Es la figura de Roque Sáenz Peña, quien había sido ministro del Interior de Juárez Celman, precisamente. Es un sector dentro del propio Partido Autonomista Nacional que se opone a las prácticas políticas del roquismo. Y este sector propone la candidatura de Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña era un hombre que ya estaba convencido de que era necesaria una reforma electoral. Sería uno de los grandes defensores del sufragio universal, don Roque. Y Roca sabía que esto no le convenía, que la presidencia de Sáenz Peña hubiese sido trágica para sus intereses políticos. Por lo tanto, Roca le va a ofrecer la candidatura presidencial del partido oficial, del Partido Autonomista Nacional, al papá de Roque Sáenz Peña, a don Luis Sáenz Peña, entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Roque, sorprendido por esto, una época distinta, de muchos códigos, dice: yo no voy a competir contra mi papá, yo no voy a disputar una candidatura con mi viejo. Roque decide bajarse de la candidatura. Por lo tanto, el oficialismo llevará la fórmula integrada por Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu a las presidenciales de 1892. En el mes de abril se llevan a cabo las elecciones para los colegios electorales. Un día antes, el gobierno de Pellegrini, pretextando que se estaba tramando una nueva revolución, declara el estado de sitio y mete presa a toda la oposición. Reitero, Pellegrini, una semana antes de las elecciones, decreta el estado de sitio y mete presa a toda la oposición. Obviamente, con la oposición encarcelada, en las elecciones de abril se impone el oficialismo. Y el 12 de octubre de 1892, finalmente, Pellegrini termina el mandato que había inaugurado Juárez Celman en el 86 y comienza la presidencia de Luis Sáenz Peña, acompañado por José Evaristo Uriburu como vicepresidente de la Nación. Se inicia un nuevo ciclo político. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis en cuanto a la cronología histórica, porque como consecuencia de la revolución del Parque y de estos arreglos y desencuentros políticos que se dieron entre 1890 y 1892, aparece algo esencial para toda democracia política. Aparecen los partidos políticos tal como los conocemos hoy. Aparecen los partidos políticos tal como los concibe la ciencia política moderna. Ya no como un mero agrupación de voluntades que simpatiza con un candidato o con alguna medida de gobierno en particular,
sino una organización impersonal, permanente en el tiempo, con una declaración de principios, con una plataforma electoral y con una estructura interna. Aparecen los partidos políticos. Y el primer partido político será, y qué pena me da decirlo al verla como está hoy, la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, un partido de neto corte popular, federal, y que nació combatiendo por el sufragio. La verdad, me duele decir esto cuando veo el calamitoso y lamentable papel que juega hoy en día. Pero la Unión Cívica Radical fue el primer partido político moderno de la Argentina y fue quien levantó las banderas del sufragio hasta la consagración de Hipólito Yrigoyen como presidente en 1916. ¿Por qué digo que la Unión Cívica Radical fue el primer partido político, surgido aquel 17 de noviembre de 1892? Porque por primera vez la Convención Nacional del Radicalismo dictaba su carta orgánica, que fue la primera carta orgánica de un partido político en la Argentina. Por primera vez una agrupación, una asociación de características políticas se nucleaba alrededor de una estructura orgánica con una plataforma y un núcleo de ideas en común y con cierta perdurabilidad en el tiempo. Y plasmaba todos estos grandes principios en una carta orgánica. La carta orgánica para los partidos políticos viene a ser la constitución de los partidos políticos, donde establece cuáles son sus grandes principios, cómo se eligen sus autoridades internas, cómo se renuevan, cómo se seleccionan los candidatos. El primer partido político que logró esto fue el radicalismo. Y reitero, no fue solamente una agrupación personal o a favor de tal o cual medida, como había surgido con clericales y anticlericales con motivo de la 1420, sino que tenía una estructura, en primer lugar, de alcance nacional, porque se constituyó prácticamente en todas las provincias, y sobre bases representativas, es decir, con una estructura interna que surgía como consecuencia de elecciones internas. Y a su vez también tenía otros postulados, como impersonalidad del partido, es decir, hasta ahora nosotros hemos venido hablando de rosismo, urquicismo, mitrismo, roquismo. El radicalismo no se constituyó sobre una figura haciendo pivot, sino que, reitero, fue un partido impersonal, un partido de ideas y de plataforma, no de hombres. No es casualidad, sigan ideas, no hombres, como decía Alfonsín, en la cual, reitero, se anteponían las ideas o ciertos principios programáticos por sobre las personas, con elección periódica de autoridades y un programa claramente basado en la autonomía, en la soberanía popular. Porque ¿para qué la agrupación política? ¿Para qué la constitución del partido político? Para llegar a tener en sus manos la conducción política del Estado participando del proceso electoral. La UCR lo que abogará es porque ese proceso electoral además fuera limpio. Entonces, ahora tenemos que conceptualizar, tal como lo hace la ciencia política moderna, a los partidos políticos. Y si tuviéramos que conceptualizarla, tendríamos que decir que es una asociación voluntaria de personas, creo que no necesitamos explicar en qué consiste ello, nucleados en torno a ideas, doctrinas y propósitos en común. Es decir, no seguimos personas, seguimos ideas, doctrinas y propósitos en común, con una organización estable y perdurable en el tiempo. Es decir, no se agota con una elección y se disuelve, sino que se mantiene su estabilidad en el tiempo, formada internamente con estructuras orgánicas, es decir, un partido orgánico, estructurado con autoridades, con un tribunal de ética, no se rían, pero están las cartas de los partidos. Estructuras orgánicas institucionalizadas que cuentan con una plataforma o programa de gobierno, ¿a efectos de qué? A fin de analizar y representar intereses sectoriales de diverso tipo, con la aspiración de conquistar y ejercer el gobierno o tratar de influir en él mediante la participación electoral. Este concepto de partido político yo lo saco precisamente del manual de ciencia política de Manuel Pinto, un gran profesor de derecho político, además enseña en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, uno de los grandes politólogos que ha dado la Argentina. Esta definición está sacada de allí.
Entonces, como ya les digo, es una asociación voluntaria de personas que se nuclea en torno a ideas, doctrinas, plataformas en común, estable y perdurable en el tiempo, formada internamente en base a una estructura orgánica, con instituciones partidarias, que tiene una declaración de principios o plataforma de gobierno y que representa o a la sociedad en general, sectores de la sociedad o grupos en particular, porque tenemos partidos de extracción obrera, partidos de extracción agraria, es decir, puede haber varios tipos de partidos. ¿Y cuál es la finalidad primordial del partido político? Gobernar. Llegar al poder del Estado mediante el proceso electoral. Entonces, si tuviéramos que resumir, los partidos políticos queda claro que son instituciones que necesitan una organización estable y duradera, que busca el poder estatal o tratar de influir en él a través de la competencia electoral y que se nuclean a través de una declaración de principios o programa de gobierno. Y hoy le agregamos un requisito más, la personería jurídica. Tienen que estar inscritos y tienen que estar avalados por la justicia con competencia electoral. En esto consisten los partidos políticos. Ahora bien, este concepto yo creo que hoy está en crisis. Creo que está claramente en crisis. Porque si uno observa hoy claramente los partidos políticos, hoy más que nada hay una agrupación de partidos pequeños sin brújula. Porque pienso que son tanto oficialismo como oposición, son claramente coaliciones de gobierno y una coalición opositora. No hay claramente una identidad partidaria. Y está formada por pequeños grupos, ya sea en algunos sectores de carácter municipal o provincial, pero claramente no hay partidos de alcance nacional. Los partidos tradicionales está claramente que están en crisis. Los dos grandes partidos que se disputaron la hegemonía en el siglo XX están en crisis. Uno ha sido absorbido por una coalición conservadora, me refiero a la UCR, y otro ha sido absorbido por algo más grande, como es Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, Frente de Todo, o como quieran llamarlo. Creo que ya hoy por hoy estas coaliciones trascienden la estructura de los partidos tradicionales. Y la verdad me cuesta mucho a veces dar esta definición cuando vemos que, y en la práctica cuesta verlo plasmado. Pero desde el punto de vista de la teoría política, así debería ser. Ahora, la otra cuestión que debemos marcar de los partidos políticos es cómo los reguló la Constitución Nacional. Pues bien, ustedes que ya han estudiado la Constitución de 1853, ¿hablaba de los partidos políticos la Constitución? No. No. ¿Y esto significa entonces que estaban prohibidos los partidos políticos? No, porque lo que no está prohibido está permitido. Uh-huh. Bien, es cierto, Alberdi no se preocupó cuando le da el fundamento ideológico a la Constitución de la formación de grandes partidos. Consideraba que había un denominador común al cual toda la clase dirigente debía estar sometida, no concibió la idea de los partidos políticos. También es cierto, no existían. Piensen ustedes que la Constitución es de 1853 y nosotros recién estamos hablando de partidos políticos en la década de 1890, prácticamente 40 años después. Pero sí, podríamos deducir, es claro que expresamente la Constitución no dijo nada, pero podemos decir que estaban implícitos los partidos políticos. ¿En qué? Como parte del derecho civil de asociarse con fines útiles previsto en el artículo 14, y luego de la reforma de 1860, no me cabe ninguna duda que formar partidos políticos o agrupaciones políticas es uno de los derechos implícitos previstos por el artículo 33. Recuerden, aquellos derechos no enumerados, pero que emanan de la forma republicana de gobierno y del principio de la soberanía popular. ¿Qué mayor expresión de la república y de la soberanía del pueblo que agruparse políticamente para participar en el proceso electoral y tratar de llegar a la conducción del Estado? Por lo tanto, creo que por allí podíamos ubicar implícitamente a los partidos políticos. La reforma constitucional del año 94 no nos dejó dudas. Estableció expresamente los partidos políticos en su artículo 38.
Hoy por hoy los partidos políticos están contemplados en el artículo 38 de la Constitución Nacional. Y vamos a pasar a analizar el artículo 38. Porque el artículo 38 pareciera que está organizando una partidocracia. Y cuando hablo de una partidocracia, no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, sino que verdaderamente la democracia se debe establecer o se debe organizar sobre la base de partidos políticos. Y creo que esto es bien inspiración de Alfonsín, porque como decía Alfonsín, una democracia fuerte necesita de partidos políticos fuertes. El viejo pregonaba, pero en la práctica creo que tenemos otra cosa. Yo creo que no tenemos partidos políticos fuertes, y esto genera también la democracia disruptiva que tenemos. Ahora bien, ¿cómo define el artículo 38 a los partidos? Fíjense, instituciones fundamentales del sistema democrático. Lo dice con todas las letras el artículo 38. Los partidos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Y luego continúa la Constitución. Su creación y el ejercicio de sus actividades, son libres dentro del respeto a esta Constitución. Allí pareciera que está el único límite ideológico que impone la Constitución para los partidos. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Están permitidos todos los partidos políticos desde ambos extremos del arco ideológico, desde la derecha hasta la izquierda, pasando por todos los centros que puedan imaginar. Ahora, el rasero mínimo, el piso mínimo que deben respetar los partidos políticos es la defensa del sistema democrático y de la Constitución Nacional. Con lo cual pareciera que la Constitución está excluyendo en este sentido a los partidos antisistema o a los partidos que en su plataforma política tengan cuestiones contrarias a los principios que tutela la Constitución Nacional o contrarios a los derechos constitucionales o a la forma representativa republicana de gobierno. En efecto, yo creo que hay partidos que no tendrían que tener personería. Y esto, por ejemplo, en el año 2009, en el ámbito de la capital federal, se había constituido el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Argentinos. Partido Nacional Socialista. ¿Qué le sugiere? Y a los nazis. Nazismo. Tenía una plataforma nazi ese partido. Discriminación de los homosexuales, de las minorías raciales, de las minorías sexuales, de las minorías religiosas. Y obviamente la justicia electoral no les dio personería. Y miren, el piso mínimo de los partidos es esto, y ustedes dicen, están en contra de los homosexuales, están en contra de las minorías raciales, en contra de las minorías religiosas. Cuando tenemos una constitución que garantiza la igualdad ante la ley, que garantiza la libertad de culto, que garantiza el ejercicio libre del pensamiento, y ustedes quieren apalear a todo aquel que piensa distinto de ustedes, consecuencia no se le otorgó la personería. Otro partido que para mí no tendría que tener personería es el de Biondini, que claramente patea para este lado. Pero bueno, no entiendo por qué los jueces le dan la personería. No entiendo, sinceramente. Ahora cuando se corta hacemos 5 minutitos. Luego continúa la Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos. Claramente los partidos deben ser democráticos, hacia afuera y hacia adentro. Porque además fíjense lo que tienen que tener garantizado internamente, la representación de las minorías. Hay un oficialismo que conduce el partido, pero también las distintas líneas internas tienen que tener representación orgánica dentro de los partidos. Y a su vez claramente le asigna, fíjense la Constitución, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos. Es decir, los partidos tienen el monopolio de las candidaturas electorales por la propia Constitución. Y a su vez hay que garantizarles el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.